soy hijo de un papá costeño que siempre trabajó en el Ministerio de Justicia, hijo de una mamá que fue educadora, fue profesora, que nació en Neira Caldas, así que tengo una mezcla entre costeños, antioqueños, pero finalmente nací aquí en Bogotá. Tengo una ascendencia de educación muy fuerte porque toda la familia por el lado materno eran educadoras, eran profesores, así que eso fue lo que marcó mi vida en toda la infancia. Tuve una infancia muy feliz aquí en Bogotá y los primeros deseos cuando pensaba en qué quería ser, siempre quería ser aviador, me encantaban los aviones, principalmente los aviones comerciales, no los aviones de guerra o aviones de carga, sino aviones comerciales. Y por las limitaciones económicas me pude montar por primera vez en un avión como hacia los 12 o 13 años apenas, y pues fue una de las cosas para mí más felices en mi vida, que más recuerdo, y desde allí siempre he seguido con todo el tema de la aviación, así que ese ha sido como mi recorrido inicial. Bueno, a ver, mi primer amor en medicina fue realmente que habían materias que me gustaban mucho. Y las disfruté muchísimo, las materias que tenían que ver con fisiología principalmente, con cómo funcionaban las cosas. Y ahí tenía unas dificultades con otras asignaturas que eran como las de morfología, como cómo eran las cosas. Pero definitivamente cuando pasé por inmunología en cuarto semestre, ahí fue que me enamoré definitivamente de la investigación, inicialmente en inmunología. Y conocí uno de mis mentores, que fue un profesor que se llamaba el doctor Latorre. Ahí él me ofreció ser monitor de inmunología y teníamos un grupo de monitores. El amor por la inmunología se convirtió después en un amor que es mi esposa actual. Ahí fue que nos conocimos y después de mucho tiempo finalmente nos cuadramos y bueno, y nos casamos y ahora tenemos una hija ya muy grande, así que digamos que ese amor por la investigación terminó llenando el amor de muchas partes de la familia. Bueno, yo estaba entonces, la forma de llegar a la genética fue bien curiosa porque yo estaba trabajando con inmunología. Inclusive era una cosa que era difícil porque mis profesores en medicina en aquel entonces eran obviamente tradicionalistas, ¿no? Muy ortodoxos en la medicina, y cuando yo les decía que si me daban permiso de ir a trabajar en inmunología, en investigación, la respuesta generalmente era no. Me prohibían salir del hospital porque yo tenía era que ver pacientes. Así que era muy difícil y yo buscaba cualquier excusa para salir hasta el laboratorio que queda al otro lado de la universidad y hacer mis trabajos de investigación con los estudiantes y con nuevas ideas que teníamos. Cuando llegué al internado, entonces tenemos que hacer 6 meses en el Hospital San Ignacio y yo pedí que me dejaran hacer un mes, que era el mes libre, me lo dejaran hacer en inmunología y la respuesta fue otra vez no, no puedes salir del hospital. Así que empecé a buscar en el hospital dónde había algo de investigación y de ciencias básicas y me encontré con que estaba el laboratorio de genética en el segundo piso del hospital. Y allí estaba mi siguiente mentor, que fue el doctor Jaime Bernal. Entonces le dije al doctor Bernal, yo quiero hacer el internado aquí en genética, ¿usted me deja? Y él me dijo que claro que sí. Hice el internado en genética y ahí me di cuenta de lo interesante que era la genética y ahí me volví a enamorar de la genética. Y finalmente cuando terminé mi carrera le dije al doctor Bernal, oiga, yo quiero seguir trabajando con usted. Él me dijo, ¿por qué no hace un rural aquí en el Instituto de Genética? Me contrataron como rural y hace 34 años estoy haciendo el rural aquí en genética. No he salido de ese mismo cargo. Bueno, mi mamá siendo una mujer que es antioqueña, estamos hablando de Neira Caldas, un pueblo muy cercano a, a Manizales, una familia conservadora, una abuela que tengo documentados 22 embarazos, parece que eran más. Y allí se conoció en Neira con el señor Abraham Montoya Calderón, que es mi abuelo, y él era profesor. En ese tiempo iban a la
la formación educativa, se formaban como profesores, pero era una vida muy difícil. Todos estos niños, y además él a veces le tocaba irse de Neira porque no había cupo, y le tocaba irse a otra ciudad a enseñar. Era una vida muy difícil. Yo conservo las cartas que ellos se mandaban entre ellos, y Abraham Montoya Calderón fue el profesor de la escuela de Neira y duró tantos años allí que logró cumplir sus bodas de oro. Deben ser esas 50 años siendo profesor. Le hicieron un homenaje y finalmente le pusieron el nombre a la escuela de Neira. Actualmente se llama la escuela Abraham Montoya Calderón. Era un profesor muy querido, transmitió amor por la docencia a sus hijas, a la mayoría de hijas. Ellas también fueron profesoras, así que yo creo que no solamente es por el amor que transmitió, sino porque debe ser hasta genético el amor por la docencia, y eso es lo que hoy más me gusta hacer. Cuando uno le hacen la hoja de vida, pues le mandan una cantidad de cargos que son muy importantes y muy interesantes, y he tenido el honor de haber ejercido cargos muy, muy interesantes, tanto en genética como en la vida académica. Pero el cargo que más disfruto yo es ser coordinador de primer semestre de medicina. Recibir los estudiantes que llegan con toda la motivación de ser médicos hacia el futuro es realmente un placer, y poderlos motivar más y mostrarles cuáles son los caminos para ser un buen médico y mostrarles las posibilidades de que ellos pueden resolver problemas a las personas y pueden hacer investigación y resolver problemas de enfermedades del mundo, es realmente lo que más disfruto. Así que yo, cada vez que me dicen la lista de cargos que tengo, muchas veces cuando yo mando la lista de cargos a los congresos o a las personas que van a leerlos al principio de mi hoja de vida, ese lo quitan porque ese les parece que es poco importante. Pero yo siempre recalco que no, que el coordinador de primer semestre de medicina es el cargo que yo más disfruto y que me parece más importante, y con el que creo que tengo más impacto realmente hoy en día en la medicina. Estoy viviendo un momento pues muy interesante porque puedo dirigir el Instituto de Genética de la Javeriana y el Servicio de Genética del Hospital San Ignacio. Eso hace, por lo tanto, que mi plan de vida esté dedicado a los niños con defectos congénitos, a las personas con enfermedades raras, y la idea es que podamos crear realmente un ecosistema en Colombia que sea un modelo para atención de esas personas. Esas son enfermedades que son muy dolorosas y tienen una carga muy importante, no solo para el paciente, sino para la familia y a veces para la comunidad. Y lograr aliviar esa carga y encontrar soluciones para ellos, ese es mi plan de vida en este momento. Consolidar definitivamente ese ecosistema de enfermedades huérfanas desde todos los niveles, desde el nivel reglamentario, las leyes que hay para esas enfermedades, hasta el nivel personal, poder atender a mis pacientes y poder darles una luz e inclusive, ¿por qué no?, la curación de esas enfermedades que hoy en día, con todas las estrategias y las herramientas en genética, esa es una posibilidad muy interesante.